tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video les explicaré cómo crear una tabla para datos agrupados. Anteriormente habíamos trabajado con datos simples, es decir, de un solo dato, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con intervalos de datos, a lo que se le llama datos agrupados. Para eso vamos a necesitar una serie de datos. Los tenemos acá, en este caso ya están ordenados del más pequeño al más grande, de forma ascendente, es decir, del dato más pequeño hasta el dato más grande. Lo primero que debemos de hacer es ubicar el dato mayor y el dato menor. En este caso, el dato mayor es 15 y el dato menor es 5. Eso es lo primero que debemos de empezar a ubicar para poder trabajar nuestra. Recordemos que a eso se le llama rango, a la diferencia entre dato mayor y dato menor. Entonces lo calculamos, como bien lo habíamos dicho, el dato mayor era 15, el dato menor es 5, y si lo restamos obtenemos el rango. ¿Para qué necesitamos el rango? Para encontrar algo que se llama I, que es la amplitud de nuestro intervalo. Es decir, qué tantos datos va a abarcar nuestros intervalos. Para cada intervalo pues va a estar formado de la misma cantidad de datos. Entonces ya tenemos ubicado nuestro rango. Ahora necesitamos K. ¿Qué es K? Le vamos a llamar clase. ¿De acuerdo? Entonces para la clase vamos a llamar una fórmula que se llama fórmula de Sturgers. La fórmula de Sturgers dice que K va a ser igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de n, que va a ser n el número de datos. Entonces n en este caso es 40, es decir que nuestra tabla de datos tiene 40 elementos. Entonces sustituimos 1 más 3.33 por el logaritmo de k. El logaritmo de k pues fácilmente lo podemos encontrar con nuestra calculadora, con la tecla log, ¿verdad? Multiplicamos, luego sumamos para obtener 6.33. Como utilizamos únicamente datos enteros, vamos a utilizar entonces, vamos a aproximar. En este caso, como es .33, no aproxima, se queda en 6, ¿verdad? Y es el valor que vamos a utilizar para acá. Bueno, ya tenemos entonces R, que es el rango, que vimos que era 10, y tenemos K, que es 6. Esos dos datos nos van a servir para encontrar el intervalo o amplitud del intervalo, únicamente realizando una división entre R, que era el rango, dentro de K, que es la clase. Dividimos entonces 10 dentro de 6, vamos a obtener 1.66. Habíamos dicho que íbamos siempre a aproximar. En este caso, como es .66, si aproxima a 2. Entonces la amplitud del intervalo es 2. O cada intervalo va a contener 2 elementos. Puede ser 2, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 10, 20, 30, 40, hasta 50 datos en un solo intervalo. ¿De qué va a depender? Del rango y de K. No quiere decir que siempre vaya a ser 2. Bien, ya que tenemos eso, pues empezamos a construir nuestra tabla de datos. Comenzamos por las clases aparentes, que empezamos del dato más pequeño, que es 5, y le vamos a agregar el número de datos que nos quedó en I. Recordemos que I nos quedó en 2. Entonces quiere decir que cada intervalo, es decir, cada uno de estos va a abarcar 2 datos. Entonces si empezamos en 5 y 6, 2 datos. Cada intervalo va a contener 2 datos. Si el valor de I hubiera sido 4, por ejemplo, hubiera sido 5 a 8. ¿Por qué? Porque está 5, 6, 7 y 8. 4 datos, ¿verdad? Eso va a depender
del valor de i. En este caso es 2, entonces únicamente 2 datos. El siguiente intervalo entonces va a comenzar desde el dato aproximado, el dato siguiente, 7. Termina en 8, luego empieza en 9, termina en 10, empieza en 11, termina en 12, empieza en 13, termina en 14, empieza en 15, termina en 16. Ya no necesitamos otro intervalo. ¿Por qué? Porque el dato mayor es 15. Entonces ya no necesitamos más. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a calcular algo que se llama límites reales. Los límites reales los vamos a determinar como LRI y LRS. ¿Cómo se calcula? Restándole 0.5 al inferior, y para el LRS, el límite real superior, le vamos a sumar 0.5 a nuestro clase superior. Entonces repito, restamos y a este le sumamos. La frecuencia es el número de datos que se encuentran en ese intervalo. Es decir, tendríamos que regresar hasta donde están nuestros datos y contar cuántos datos hay entre 5 y 6. Y esa es la cantidad que anotamos acá. El número de datos que se aproxima. Luego tenemos el punto medio, que básicamente el punto medio es el promedio entre las clases. Es decir, las sumamos y lo dividimos dentro de 2. Sumamos 5 más 6, lo dividimos dentro de 2, en este caso 5.5. 7 más 8 y lo dividimos dentro de 2. Y así sucesivamente hasta llegar al último punto medio. Y estos datos son los que vamos a obtener en nuestra tabla de frecuencias. Espero haya servido de mucho. Si no, igual forma estaremos en clase resolviendo cualquier duda. Se cuidan mucho, jóvenes. Nos vemos en clase.